quieres hacer, pero hazlo, ¿no? La verdad hay muchas cosas que yo sí admiro de él, ¿no? Es entrega, esa pasión, esa solidaridad. Y dando aquí el ejemplo a sus hermanos y pues grandes satisfacciones para su mamá y para mí, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Es mi hijo y a veces casi nos hace llorar de alegría, la verdad. 19 años, con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de experimentar, y con el corazón grande y dispuesto a dar mucho. Tuve la fortuna de tener un excelente maestro de física, el doctor Ahmed Sekur, que entre otras cosas me enseñó que lo importante, más allá de lo que haces, es que lo hagas con amor, con pasión, que te entregues realmente por lo que haces. Clasificación A. Apto para todo público. Una presa causa una gran admiración. Franklin Delano Roosevelt, cuando fue a ver la presa Hoover en los años 30, dijo una frase: vine, vi y fui conquistado. Las presas tienen un encanto natural, son obras de grandes dimensiones, nos enfrentamos a grandes fuerzas en la naturaleza, implica todo el conocimiento, todo el acervo técnico que nosotros como ingenieros tenemos para resolver los problemas desde el punto de vista hidrológico, hidráulico, geológico, geotécnico, estructural, eléctrico, mecánico. Intervienen todas las disciplinas. En 1930-32 empieza la construcción de presas en México. Propiamente la primera generación de energía eléctrica que se hace en el país se hace con una hidroeléctrica en Batopilas, en Chihuahua. En 1890 aproximadamente se generan 22 kilowatts por primera ocasión en el país. El sistema empieza a crecer, se empieza a tener se detona el crecimiento en México, y prácticamente hasta los años 50, 60, prácticamente teníamos un 50% de generación térmica y un 50% de generación hidráulica. Con los años se ha ido incrementando la generación térmica, se ha ido reduciendo un poco la generación hidráulica. Hoy estamos en un 80-20, 80 térmico, 20 hidráulico. Y en México tenemos del orden de unos 10.500, 10.350 megawatts de potencia instalada en cuanto a hidroeléctricas. Insisto, esto es del orden de un 20% de los 46.500 megawatts instalados, 10.350 son hidroeléctricos. Esto está distribuido en 78 centrales. Estas 78 centrales tienen plantas muy antiguas, que tienen 100 años o más. Necaxa, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se construyó en 1915, pero, por ejemplo, Portezuelos 1 y 2 de la CFE se construyó en 1910, 1912, y están funcionando, funcionan y sirven. Y tenemos grandes centrales de generación. Hoy por hoy, la central de generación más importante del país es Chicoacén, y la central Manuel Moreno Torres, que tiene 2.430 megawatts instalados en un solo sitio. Los estudios son de muchos tipos y de muchos años. Nosotros prácticamente empezamos a estudiar el país y sus estructuras hidráulicas por allá por los años 30, cuando se crea la Comisión Nacional de Irrigación, y en 1937 se funda la Comisión Federal de Electricidad. Pero
todavía hay regiones del país que no exploramos en toda su totalidad. Entonces, se llevan muchos años el estudiar cómo es el río, cómo escurre, cuál es su hidrología, cuál es su geología. Se tiene que validar en la zona donde se va a construir la presa, donde se va a hacer las boquillas, se tiene que validar el esquema geotécnico, se tiene que validar el esquema sismológico para estimar los riesgos ante ciclones, los riesgos ante sismos de gran intensidad. Y entonces todos esos estudios nos pueden llevar en proyectos hasta 20, 25 años. Por ejemplo, Aguamilpa se tardó 20 años estudiándose. El Cajón se tardó más de 15 años en los escritorios estudiándose. Las presas las construimos básicamente donde hay dos elementos, el agua de los ríos y donde hay montañas. No podemos hablar que hay una presa donde no hay montañas, por eso nosotros no podemos construir las presas al pie de las ciudades, tenemos que ir en la orografía donde está la parte montañosa. Dependiendo del tipo de la topografía y de la geología misma, podríamos dividir las presas en dos grandes grupos, las presas de materiales sueltos y las presas de materiales cementados, de concreto. Las de materiales sueltos son las más comunes, son las más numerosas más bien. En un momento dado, las primeras experiencias que tuvo el ser humano a hacer presas las hizo de tierra, de pura tierra. Se tuvieron fallas, se tuvieron problemas. Yo cabría aquí señalar que en México prácticamente no hemos tenido la falla catastrófica de ninguna presa importante, como sí ha habido en países primermundistas. Y entonces esas presas de materiales sueltos hoy en día han evolucionado de tal manera que se ha llegado a las presas de enrocamiento, se compacta con un vibrocompactador de 15 toneladas y aguas arriba se pone una cara de concreto que es el elemento impermeable de la presa. Este tipo de presas hoy en día es la moda en el mundo, es la moda por su economía, es la moda por su seguridad, es la moda por la calidad que se puede lograr con ellas. De ese tipo es el Cajón, es Aguamilpa, será la Yesca, será